Se le está acabando el dinero a Estados Unidos. No queremos ser alarmistas, pero en este momento existe la posibilidad de que Estados Unidos caiga en default o cesación de pagos por primera vez en la historia. Aunque parezca increíble, el tío Sam podría dejar de pagar su deuda como lo haría cualquier país con una economía arruinada. Esto si el Congreso no acuerda subir o suspender el techo del endeudamiento. Sucedería aproximadamente a finales de octubre de 2021. Lo de aproximado le agrega incertidumbre a la crisis, porque en realidad no se sabe cuándo se le acabarán los fondos al país. Se estima que sería cerca de esa fecha, pero podría ser antes. Mientras ves este video, sigue su avance el reloj de esta bomba de tiempo, que tendría consecuencias impredecibles para la economía planetaria. Ante la imposibilidad de destrabar este nudo gordiano, en el Congreso, el presidente Biden declaró: "Un meteorito se está acercando y se va a estrellar contra nuestra economía". Tal vez la metáfora de Biden aumenta la incertidumbre. Después de todo, un meteorito causó la extinción de los dinosaurios. Deberían encenderse las alarmas. Vamos a los detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El gobierno estadounidense solo puede pedir prestado hasta un límite establecido por el Congreso. Comprenderlo detalladamente requiere que reflexionemos sobre la división de poderes de la democracia de ese país, en la que las diferentes ramas del poder público se vigilan entre sí. De esta manera, lo que llamamos gobierno, que viene a ser la rama ejecutiva, tiene que rendirle cuentas al legislativo, es decir, al Congreso, y ambas ramas deben someterse al poder judicial, representado por la Corte Suprema. La independencia de poderes es la base de la transparencia en una gestión gubernamental. Cuando ese hilo se quiebra, el pueblo pierde todos sus derechos democráticos. Volviendo al tema, en el caso del Congreso de los Estados Unidos, el asunto se complica porque está dividido en dos cámaras, la de representantes, conocida como The House, y el Senado o Cámara Alta, que no siempre están en manos del mismo partido, como sucede justo ahora. Ese delicado sistema de contrapesos, que a veces parece caótico, está diseñado para que sea imposible que alguien concentre todo el poder, porque obliga a que todos alcancen acuerdos para echar a andar sus políticas. Ese era el diseño original de la mente de los padres fundadores, que jamás imaginaron que los partidos políticos serían incapaces de alcanzar acuerdos, en parte porque cuando crearon los Estados Unidos no había partidos políticos. Esa imposibilidad de lograr acuerdos entre los partidos no es nueva. Ya ha afectado antes al país, pero hoy tiene un potencial destructor que no se había visto nunca, porque afecta el techo de la deuda. ¿Qué es el techo de la deuda? Techo de la deuda es el límite más allá del cual el gobierno no puede endeudarse emitiendo letras del Tesoro y bonos. Este límite se había suspendido en el año 2019, pero fue reinstalado automáticamente a principios de agosto del año 2021. Justo en ese momento, el gobierno ya casi había alcanzado el tope con 28 trillones o millones de dólares en deuda. Como te mencionamos antes, este límite es fijado por el Congreso, y en caso de que los fondos se agoten, sin que se haya aprobado otro techo de deuda, el gobierno se paraliza porque no puede pagar ninguna de sus obligaciones. Estas deudas incluyen desde el sueldo de un funcionario del Servicio de Parques Nacionales, hasta el salario de sus militares o los cheques de la Seguridad Social. Pero la deuda que tiene preocupado al mundo son los bonos y sus intereses, que forman la gigantesca deuda estadounidense, que como te hemos explicado en otros videos, se paga con más deuda. Lo primero, es decir, el cierre del gobierno federal que envía a sus empleados a casa mientras el Congreso se pone de acuerdo, ya ha sucedido en 2013 y en otras 19 ocasiones desde 1976. Pero lo segundo, una declaratoria de impago, nunca ha pasado. Y en esta legislatura, los republicanos se han negado a autorizar un aumento del techo de deuda que está pronto a agotarse. Esto a pesar de que ambos partidos incurren en presupuestos deficitarios desde hace décadas. Los legisladores republicanos han declarado que entienden que el país debe pagar sus deudas, pero aún así se niegan a aumentar el límite del endeudamiento. En agosto, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció medidas extraordinarias, pero estas no servirán de nada a finales de octubre, cuando la alcancía esté vacía. Pero antes de seguir, necesitamos hacer repaso de la política estadounidense actual. Luego de las elecciones de noviembre de 2020, el Partido Demócrata domina la Cámara de Representantes,
aunque con una pequeña mayoría. Mientras que el Senado, ambos partidos, el demócrata y el republicano, están empatados con 50 bancas cada uno, pero como las votaciones se desempatan con el voto del vicepresidente del país, los demócratas cuentan con Kamala Harris. Entonces, para aprobar cualquier proyecto de ley, como lo es en este caso el techo del endeudamiento, los republicanos perderían en cualquier votación, salvo que echen mano de una vieja arma, el filibusterismo. ¿Y qué es el filibusterismo? Cuando hablamos del filibusterismo en el Congreso nos referimos a una práctica legislativa obstruccionista. En el caso de los Estados Unidos, tiene dos formas de ejercerse. La más pintoresca, que es propia de los parlamentos democráticos alrededor del mundo, consiste, básicamente, en que un senador pronuncie un discurso interminable para impedir una votación cuando su bancada no cuenta con los votos para ganar. Esto se puede hacer porque, a diferencia de la Cámara de Representantes, en el Senado no hay límite de tiempo para hablar, así que como mientras un senador tenga la palabra, no se puede votar y la ley nunca avanza. El ejemplo que todos recuerdan es el de esa entrañable película de 1939 con James Stewart, Mr. Smith Goes to Washington, en la que su personaje habla hasta desmayarse para poner en evidencia la corrupción de sus colegas. En 2017, el senador demócrata Jeff Merkley habló sin parar por 15 horas para impedir una votación. ¿Crees que podrías derrotarlo? La otra forma de filibusterismo, que es la que nos interesa aquí, es la obligación de que ciertas normas se aprueben con una supermayoría de 60 votos y no con la mayoría simple de 51. Y el techo de endeudamiento es una de ellas. Bien, esa es la mejor arma del Partido Republicano para impedir que se apruebe el aumento del endeudamiento. Para defenderse del filibusterismo, los demócratas tienen dos opciones. Una es la opción nuclear y la otra es una triquiñuela legislativa llamada reconciliación. La primera consiste en que el Partido Demócrata use su mayoría para aprobar una regla que derogue el filibusterismo. Como es una norma de funcionamiento de la Cámara, esta no puede ser obstruida por el mismo filibusterismo. Como no hay defensa contra ella, se le conoce como la opción nuclear. Acaba con la obstrucción en el Senado. Pero por sorprendente que te pueda parecer, dos senadores demócratas, Joe Manchin, de Virginia Occidental, y Kyrsten Sinema, de Arizona, se oponen a ello. Lo curioso es que el filibusterismo es usado hoy por los republicanos, pero no hace mucho, los demócratas del sur lo usaron para oponerse a los derechos civiles de los afroamericanos. La otra arma en el arsenal demócrata para aumentar el techo del endeudamiento es usar un procedimiento llamado reconciliación, que permite aumentarlo o suspenderlo dentro de una vía rápida de ajustes al presupuesto. Pero a finales de septiembre de 2021 se creía que les tomaría 2 semanas a los demócratas hacerlo si finalmente se decidían a usar este mecanismo. Sin saber cuándo se agotarán los fondos, es muy riesgoso usar la reconciliación, simplemente podría acabarse el dinero antes. Un duelo como en el lejano oeste. En los spaghetti westerns, una escena clásica es la del duelo. Dos vaqueros se enfrentan, primero con la mirada y luego con las pistolas. El problema con el duelo que escenifican hoy demócratas y republicanos es que estos últimos no quieren nada a cambio como en el año 2013. Hasta ahora, las declaraciones de los políticos de esta tendencia no indican que haya algo con lo que negociar. De hecho, el senador Mitch McConnell, líder de la minoría republicana, ha dicho, si los demócratas quieren aumentar los impuestos, pedir prestado y gastar sumas históricas, tendrán que aumentar el límite del endeudamiento sin nuestra ayuda. Como dos vaqueros a punto de morir, ambas partes podrían estar calculando mal su jugada, que no es otra que ganar, o al menos, en el caso de los demócratas, no quedar tan mal ante la elección de medio término del año que viene. De hecho, el senador republicano por Florida, Rick Scott, y quien lidera el brazo electoral de su partido en el Senado, ha dicho que resaltará el apoyo demócrata al aumento del techo de la deuda en los anuncios para esas elecciones. La estrategia de su partido es que los demócratas aprueben el aumento del techo de deuda solo usando la reconversión y luego usar eso en su contra cuando la inflación siga subiendo y el déficit aumente. Pero ya te explicamos que la reconversión podría llegar demasiado tarde. Por su parte, el error de cálculo de los demócratas podría estar en que insisten en que pueden ofrecer algo a cambio a los republicanos, fundamentalmente un recorte en la agenda, Build Back Better, el buque insignia de Biden. Sin embargo, los republicanos ya han dicho que no aprobarán ese ambicioso plan de políticas públicas, sin importar las concesiones que hagan los demócratas. Tal vez estos últimos creen que pueden apelar a la preocupación por el país que deberán compartir sus colegas de la oposición. No obstante, esa posición podría pecar de ingenua.
Pero si el gobierno termina cerrando y peor aún se produce un default, ambos partidos podrían aparecer como culpables ante el electorado, un desencanto que pudiera beneficiar al expresidente Donald Trump. Este, aunque es formalmente republicano, ha mostrado que tiene la capacidad de superar la estructura de su partido para alcanzar el poder, solo con desvincularse del Grand Old Party, como se le conoce al Partido Republicano, sería suficiente. El default, los Estados Unidos ante el abismo. El país tiene años acercándose al abismo del default, como un sonámbulo que camina por una cornisa para despertarse justo antes de caer. La última vez fue en el año 2011, cuando solo le faltaron días para la cesación de pagos. En ese momento, Wall Street cayó 6% y Standard & Poor's rebajó la deuda estadounidense luego de décadas de ser considerada AAA. Está por verse si caerá esta vez. Algunos analistas todavía son optimistas y creen que no pasará. Aunque Estados Unidos no ha caído en default, ya los mercados monetarios a corto plazo han sido afectados. Los inversionistas ya están exigiendo mayores retornos por las letras del Tesoro y los bonos a corto plazo. Al mismo tiempo, el Tesoro estadounidense está ralentizando la emisión de estos bonos y letras con vencimiento en el corto plazo. Este movimiento podría afectar la recuperación post-crisis sanitaria, que aún no se completa. Sin embargo, al menos a finales de septiembre, esto no significaba que hubiese llegado el miedo a los mercados, porque estos se comportan así siempre que se acerca el momento en el que el gobierno agota sus fondos. Tanto la movida de los inversionistas como la del gobierno, lo máximo que podía causar en ese momento es una disminución del efectivo, que solo les proporcionaría algunos dolores de cabeza a los administradores de fondos de cobertura. La complicación obvia se produce si, finalmente, el gobierno incumple los pagos, y esta tendría una faceta exterior y otra doméstica. En el extranjero, primero hundiría los mercados internacionales de deuda, dañando más a los países más afectados por la recesión post-crisis. Solo imagina el efecto en el principal tenedor de papeles estadounidenses, China, que además enfrenta turbulencias propias como apagones que dañan su producción. Obviamente un default haría que el dólar cayera, lo que afectaría la balanza comercial y los flujos de capital mundiales. La otra faceta sería la interna. Un cálculo de Goldman Sachs, citado en The Wall Street Journal, indica que una cesación de pagos obligaría al gobierno a reducir hasta en 40% los cheques a los hogares. Esto equivale a la paralización de su programa contra la pobreza. Con una recuperación desigual, afectada por las variantes del invasor, todo lo avanzado durante este año se perdería. Y la promesa de esta recuperación fue tal vez lo que llevó a Biden a la Casa Blanca hace apenas 10 meses. Piensa solo en algunas estimaciones. 50 millones de personas no recibirían sus cheques del Seguro Social. Muchas de ellas son ancianos, justo una de las capas de la población más golpeadas por el indeseado invasor y por la recesión que trajo. Ahora toma en cuenta el prestigio de los Estados Unidos, después de caer en incumplimiento de pagos por primera vez en la historia, y solo 2 meses después de la vergüenza del retiro de Afganistán. Todas las voces que están pidiendo desde hace rato que el dólar sea sustituido como moneda de reserva mundial sumarían aliados y se volverían más estridentes. Y adivina a quién beneficiaría esto, justo a China. Lo irónico del asunto es que esta disminución del poder estadounidense sería una herida autoinfligida, no sería un ataque de unos hackers rusos, o una acción militar china, o un atentado estilo 11 de septiembre, serían los mismos senadores estadounidenses disparándose en el pie. No se puede negar que esta crisis parece un laberinto imposible de descifrar. Tiene polarización política, complicados mecanismos legislativos y lucha por el poder, con absolutas consecuencias internas e internacionales. Aparte, y como te dijimos al inicio, no hay certeza sobre cuándo el gobierno federal se quedaría sin dinero. Por eso, toda solución se enfrenta a ese enemigo silencioso que es el tiempo. Parte de esta incertidumbre se debe a que el invasor asiático de 2020 golpea en olas, por lo que el gasto es espasmódico, pero además, porque los impuestos que recoge la administración también varían de semana a semana. Una buena noticia sucedió a principios de octubre de 2021, cuando justo a tiempo los demócratas consiguieron retrasar el cierre del gobierno, que sucedería antes que el default. Con eso compraron algo de tiempo, lo que debería permitirles enfocar en aumentar el techo de la deuda. El respiro podría no durarles mucho, porque el gobierno del país más rico del mundo no sabe cuánto dinero tiene. John Lieber, un ex asesor del senador republicano Mitch McConnell, ha dicho que hay un 20% de posibilidades de que el estancamiento en el Senado lleve al país a un default. Esas posibilidades aumentan cada día que pasa.
Standard & Poor's Financial Services, citado por The New York Times, ha advertido que un default sería peor que la quiebra de Lehman Brothers que en el año 2008, en su devastación de los mercados mundiales y de la economía estadounidense. No hay forma de saber si los políticos en Capitol Hill entienden el abismo sobre el que caminan justo ahora o están cegados por las elecciones de medio término. En este momento nadie quisiera estar en los zapatos de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, o del mismo Biden. De caer en default, Joe Biden entraría en los libros de historia como el presidente que perdió una guerra y llevó al país al default el mismo año. No puedes perder de vista que, en otras ocasiones, justo cuando el apocalipsis tocaba a la puerta, los políticos de ambos partidos se pusieron de acuerdo y salvaron el día. Nada indica que en esta ocasión deba ser diferente, sobre todo porque esta vez las consecuencias tendrían un alcance nunca visto en la historia del país. Caer en default por primera vez. Esperemos que no ocurra. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué se le está acabando el dinero a los Estados Unidos. Podría caer muy pronto en default. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.